Hoy les voy a hablar sobre una de las tragedias más impactantes de la historia, que fue la peste negra. Imaginen que en solo 2 años un tercio de la población europea desapareció. Eso fue lo que ocurrió entre 1348 y 1350. Bien, vamos a explorar qué fue la peste negra, sus causas, características y las consecuencias que transformaron la Edad Media. Primero, ¿qué fue la peste negra? Bien, la peste negra fue una enfermedad causada por la bacteria Yersinia pestis, que esta bacteria se transmitía principalmente por la picadura de pulgas infectadas que vivían en ratas negras. En ese tiempo, las ratas convivían cerca de las personas en casas, barcos y mercados. Nadie sabía que un enemigo microscópico estaba a punto de cambiarlo todo. La enfermedad surgió en Asia Central y se extendió a través de rutas comerciales. Los comerciantes no solo transportaban seda, especias y metales, sino que también llevaban consigo pulgas y ratas infectadas. Es como cuando tu compañera de primaria llevaba piojos a la escuela y te los pegaba. Pero sigamos. En 1347, varios barcos procedentes del Mar Negro llegaron a puertos como Sicilia y Génova. Muchos tripulantes estaban enfermos o habían muerto durante el viaje. Sin saberlo, estos barcos llevaron la peste negra a toda Europa. A partir de ese momento, la enfermedad se expandió con rapidez y en pocas semanas llegó a Francia, España y luego al resto del continente. La enfermedad se presentaba de varias formas. La más común era la peste bubónica, que se caracterizaba por la fiebre alta, el cansancio extremo y los famosos bubones, que eran las hinchazones dolorosas en las axilas, cuello e ingles. También existía la peste septicémica, que infectaba la sangre, y la peste neumónica, que atacaba los pulmones y se transmitía por el aire. Cualquiera de estas formas era mortal, y en un mundo sin antibióticos, las posibilidades de sobrevivir eran muy bajas. Durante la peste negra apareció una figura muy curiosa, que fueron los médicos de la peste. Seguro los has visto. Son esos con máscara de pico super creepy. Pues sí, ese traje era real. Ellos llevaban una túnica larga de cuero, guantes y un sombrero grande para protegerse, o al menos intentarlo. Lo más famoso era el pico de la máscara, donde metían hierbas y especias porque creían que los malos olores contagiaban a la enfermedad. También usaban un bastón para revisar a los enfermos sin tocarlos directamente. Su trabajo básicamente era ir casa por casa, anotar enfermos y aplicar tratamientos que hoy sabemos que no servían mucho, como sangrías o ungüentos. Y lo curioso es que muchos ni siquiera eran médicos de verdad. Aún así, su imagen se volvió el símbolo de una época llena de miedo y muerte, y hasta hoy sigue siendo una de las más icónicas de la historia. Las ciudades medievales tenían condiciones perfectas para que la peste se propagara. Es decir, las calles estaban sucias y llenas de basura. Sus casas eran muy pequeñas y tenían muchas personas juntas, o sea, es decir, que muchas personas vivían muy juntas o en un solo espacio. Las ratas también se movían libremente por los mercados y graneros. La gente en esa época no entendía cómo funcionaban las enfermedades, así que ellas no tomaban medidas efectivas de higiene. Todo esto convirtió a Europa en el escenario ideal para que la peste se avanzara sin detenerse. Las consecuencias fueron catastróficas. Se estima que entre 25 y 50 millones de personas murieron en Europa, casi un tercio de toda la población. Pueblos completos desaparecieron y muchas familias quedaron destruidas. Las iglesias, los gobiernos y los médicos no sabían qué hacer, lo que generó miedo, ansiedad y desesperación. La peste negra provocó grandes cambios en Europa. En la economía, la falta de trabajadores hizo que los salarios subieran y que muchas tierras quedaran abandonadas. En la sociedad, se debilitaron estructuras como el feudalismo y los campesinos empezaron a exigir mejores condiciones de vida. En la religión, muchas personas comenzaron a cuestionar la autoridad de la Iglesia, al ver que no podían detener la enfermedad. Y en la medicina, la peste impulsó nuevas ideas sobre higiene, cuarentenas y prevención. En resumen, la peste negra no solo fue una tragedia sanitaria, sino también que un punto de inflexión que transformó profundamente la historia europea. Aunque la peste negra fue una tragedia enorme,
También cambió el rumbo de Europa, abrió paso a transformaciones sociales, impulsó avances en medicina y debilitó el viejo orden medieval, preparando así el camino hacia el Renacimiento. Recordarla es entender cómo la humanidad aprende, se adapta y sigue adelante. La peste negra nos deja como conclusión que fue una de las mayores tragedias de la historia, pero también un punto de inflexión, ya que su impacto no se limitó a la pérdida de millones de vidas, sino que transformó la economía al dar más valor al trabajo, cambió a la sociedad al debilitar al feudalismo, cuestionó la autoridad de la Iglesia y abrió paso a nuevas ideas en la medicina. En medio del dolor, la incertidumbre, Europa aprendió, se adaptó y se reinventó. De esa crisis surgió un nuevo horizonte que preparó el camino hacia el Renacimiento. Recordar a la peste negra es entender que incluso en momentos más oscuros, la humanidad encuentra formas de avanzar. Y bueno, pues eso sería todo por mí y por esta presentación. Espero que hayan entendido muy bien este tema y muchas gracias por la atención. Bye.